Cordial saludo, mi nombre es Ana Lucy Peña Jarro. A continuación les voy a hacer la explicación de los 7 principios HACCP en el yogur. HACCP es el sistema de análisis y puntos críticos de control. Estos siete principios nos permiten describir cómo establecer, implementar y mantener un plan para la operación de la metodología. Existen 5 pasos preliminares para poder establecer el sistema HACCP, que son: primero, formar el equipo HACCP; segundo, describir el producto; tercero, uso preventivo del producto; cuarto, elaboración del diagrama, el flujo de producción; quinto, verificar en el diagrama de flujo in situ en el lugar. A continuación les presento el diagrama de flujo de producción del yogur. Tenemos la recepción de la leche, la pasteurización, enfriamiento, incubación con la adición de microorganismos, el enfriamiento, el batido del yogur, adición de fruta, envasado del yogur y finalmente el almacenado del yogur. Primero, realizar un análisis de peligros. Este primer principio consiste en identificar los riesgos potenciales en los procesos y determinar en cuál etapa existe un riesgo de contaminación. El equipo HACCP registra todas las etapas de proceso y registra los peligros físicos, químicos y biológicos. Tenemos en la primera fase de recepción de la leche que encontramos peligro físico, presencia de objetos extraños; químico, presencia de sustancias químicas inhibidores, toxinas, metales pesados y otros alergenos; biológicos, microorganismos. En la probabilidad notamos que el físico es medio, químico es bajo y biológico es medio. En la gravedad tenemos que el físico es bajo. Esto significa que no es un peligro. Las medidas preventivas de la filtración, la vigilancia del peligro, del punto crítico, es control visual; medida correctiva, la funcionalidad del filtrado y el registro de control y documentación. En químicos, para las medidas preventivas tenemos las pruebas de plataforma, la vigilancia de los resultados de los laboratorios, las medidas correctivas, rechazo de la materia prima y los registros de licenciamiento de los resultados. En los biológicos tenemos en las medidas preventivas la prueba de plataforma, resultados de laboratorio, tratamientos térmicos según el microorganismo y los registros de licenciamiento de los resultados y tratamiento. Para la fase de la pasteurización encontramos riesgo físico, químico y biológico. Tenemos que en las medidas preventivas la verificación del filtrado, en la vigilancia del control visual, limpieza y desinfección; en las medidas correctivas, restablecimiento de programa y limpieza y desinfección y los registros control del tanque. En químicos, para las medidas preventivas tenemos la aplicación del plan de limpieza y desinfección, la verificación del plan de limpieza y desinfección, la revisión del plan de mantenimiento y de limpieza y desinfección, los registros de mantenimiento y plan de limpieza y desinfección. En biológicos, las medidas preventivas serían el mantenimiento de la temperatura adecuada, la vigilancia, la determinación bacteriológica en depósitos, las medidas correctivas, restablecimiento de las temperaturas adecuadas y la funcionalidad del equipo, y en registros el control de temperatura. Para la fase de enfriamiento tenemos identificados 3 peligros: físico, químico y biológico. Para las medidas preventivas del peligro físico, en los filtros de recepción del tanque de enfriamiento, la vigilancia sería la vigilancia visual, las medidas correctivas, el plan de mantenimiento preventivo y el registro del control del tanque, ausencia de partículas extrañas. En químico tenemos la presencia de restos de productos químicos de limpieza. La medida preventiva sería en los tanques que sean fáciles de limpiar y desinfectar. La vigilancia, la comprobación con una tira de pH. Las medidas correctivas serían en el programa de limpieza y desinfección y los registros, la valoración de la limpieza del tanque.
Para los peligros biológicos tenemos en medidas preventivas refrigeración, control del tanque, restablecimiento de la temperatura, control de la temperatura del tanque de enfriamiento. En la fase de incubación presentamos los mismos tres peligros. En las medidas preventivas tenemos la revisión de la etapa anterior. La vigilancia sería una revisión visual. Medidas correctivas, control de revisión. La documentación de la revisión. En los peligros químicos sería la adecuada limpieza y desinfección, verificación del plan, la información del área de calidad y la documentación de la incubación. En los biológicos tendríamos como medidas preventivas las temperaturas óptimas, la rotación de productos de limpieza. En las medidas de correctivas tendríamos la revisión de los resultados de laboratorio y su caracterización y los documentos pertinentes sobre la incubación. En la fase de enfriamiento presentamos los mismos tres peligros. Para las medidas preventivas de los peligros físicos tenemos el frisado en recepción del tanque de enfriamiento, el control visual del producto, medidas correctivas, el plan de mantenimiento preventivo y los registros serían la revisión visual de los procedimientos y documentación. En el peligro químico tenemos como medida preventiva en los tanques que sean de fácil limpieza y desinfección, comprobar con tira de pH, programa en las medidas correctivas, lo haríamos en el programa de limpieza y desinfección, y los registros serían la valoración de la limpieza del tanque. En los biológicos tendríamos que para las medidas preventivas en la refrigeración del tanque, la vigilancia sería el control de la temperatura del tanque, las medidas preventivas al restablecimiento de las temperaturas y como registros control de temperaturas del tanque de enfriamiento. En la fase de batido tenemos que para los peligros físicos debemos tener las medidas preventivas en los equipos y utensilios limpios. La vigilancia es la revisión visual antes de su uso. Las medidas correctivas, lavar los equipos y los utensilios antes de su uso y la documentación de los procesos. En los químicos tendremos que las cantidades estandarizadas deben ser correctas. La vigilancia en el enjuague que sea suficiente. Las medidas correctivas, la supervisión con tirillas de pH y los resultados de la valoración. Para los biológicos, que serían por la contaminación microbiana, tendríamos las medidas preventivas, la valoración de los equipos y utensilios personal y manipulador, análisis de laboratorio, las medidas correctivas, el uso adecuado de las BPM y registro de resultados de los análisis. En la fase de adición de frutas, tenemos para los peligros físicos, presencia de objetos extraños en la fruta. Las medidas preventivas serían la limpieza y selección. La vigilancia sería el control de la limpieza y selección. Las medidas correctivas, los requerimientos a proveedores de la correcta selección y los registros de la selección. En los químicos, presencia de restos de productos químicos. Entonces necesitaremos para las medidas preventivas pruebas de plataforma. La vigilancia sería la revisión de los resultados, las medidas correctivas, la aceptación o rechazo según sea el caso. Los resultados del laboratorio serían nuestros registros. Para los peligros biológicos, contaminación microbiana, medidas preventivas en las frutas, las medidas preventivas serían las pruebas de laboratorio. La vigilancia sería la revisión de los resultados, las medidas correctivas, la revisión de la cantidad de colonias, unidades formadoras de colonia, y los registros de la documentación del análisis y resultados. En la fase de envasado, tenemos que para los físicos sería la revisión visual, la vigilancia, información de la situación al área de calidad, la información al proveedor, serían nuestras medidas correctivas, y los registros del suceso. En químicos tenemos las medidas preventivas, el análisis, vigilancia, cambio de envases, medidas correctivas, el rechazo y registro sería informe de la actividad. Para los biológicos tendríamos también los análisis, el cambio de envases, el rechazo y el informe de la actividad. En la fase de almacenamiento tenemos que en los peligros físicos la limpieza y desinfección adecuada, la vigilancia es la supervisión del personal de limpieza,
Las medidas correctivas, la rotación del personal. Los registros serían del programa de limpieza y desinfección. En químicos tenemos la verificación para las medidas correctivas con las tirillas de pH. La vigilancia sería la observación visual de los resultados. La medida correctiva sería el enjuague abundante y la documentación del proceso. Para los biológicos tenemos que en las medidas preventivas la limpieza y desinfección debe ser adecuada, la verificación del proceso con análisis, la rotación del personal y la documentación del programa de limpieza y desinfección y análisis. Tenemos que en el segundo la determinar los puntos críticos de control, que este consiste en observar qué etapa del proceso puede resultar en un riesgo que afecte a la inocuidad del producto según el árbol de decisiones propuesto por el Código Alimentarios. El peligro número 1 es si existen medidas preventivas de control. El 2, si ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca un peligro. El 3 podría conducirse a una contaminación con un peligro indicando en niveles superiores a los aceptables o podría estos aumentar hasta niveles inaceptables. El cuarto sería, se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca otra fase posterior, se produzca en otra fase posterior. Lo que se hizo fue la determinación de los PCC. Se hizo una evaluación general en donde se identificó que en la recepción de la leche el peligro químico es un punto crítico en control, en la pasteurización igual, en el enfriamiento, en la incubación, en el enfriamiento y químico y biológico. Tenemos que en el batido también químico, biológico, la adición de frutas, el peligro químico es un punto crítico de control. El envasado, tenemos que el peligro químico y biológico son nuestros puntos críticos de control y en el almacenamiento. Tercero, establecer los límites críticos. En este principio se indica si una operación está bajo control en un determinado punto crítico de control, temperatura, tiempo, actividad de agua, humedad y pH. Determinar los procedimientos de monitoreo de los peligros y puntos críticos de control. Se debe establecer una metodología para el monitoreo del comportamiento de los PCC y verificación de que cada punto funcione correctamente. Quinto, determinar las acciones correctivas. Se debe realizar al identificar una desviación del monitoreo de uno o varios PCC. Estas acciones deben ser documentadas para luego analizar y verificar la efectividad de las acciones correctivas. Sexto, determinar los procedimientos de verificación. Consiste en documentar los procedimientos de vigilancia y monitoreo, los registros de las variables y monitorear los planes de acción asociados al plan HACCP y demás información. Séptimo, definir los procedimientos de registro y documentación, hacer auditorías internas programadas periódicamente que permitirán verificar el cumplimiento del plan HACCP, cada uno de los 6 principios anteriores. Entonces, como ya lo mencionaba antes, ya está la fase, el peligro, el límite crítico, la vigilancia, el procedimiento de verificación y frecuencia, las medidas correctivas y los registros pertinentes. Entonces, en la recepción de la leche, la pasteurización, el enfriamiento del incubado y la adición de la fruta, nuestro peligro son los peligro químico, y en la fase de enfriamiento, batido y envasado, nuestros peligros son el peligro químico y el peligro biológico. Entonces, esto sería lo correspondiente a los principios anteriores. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.